Te saluda el que es Omar Payares Armenta, contador público, especialista en propietarios estatales. Por estos días, ya desde mañana mañana 14 de enero, empiezan a celebrarse las asambleas de copropietarios en los edificios y conjuntos residenciales. Uno de los aspectos más importantes es el aspecto financiero, pues lo que se va a evaluar, aparte de la gestión del administrador, el 90% de las aprobaciones tienen que ver con temas financieros en las asambleas. ¿Por qué quiero presentar este tema? Los usuarios finales de la información financiera o de los estados financieros son los copropietarios. Ocurre que ellos en un alto porcentaje no son financieros o desconocen el tema financiero. Por tanto, les queda muy difícil interpretar la información que está reflejada en los estados financieros. Desde mi punto de vista, quiero presentar una opción de cómo debería presentarse la información a estos usuarios para que puedan interpretar de una forma fácil los estados financieros. Empecemos. Aspectos financieros para las asambleas. Bien, una de las funciones de la asamblea consiste en aprobar o improbar los estados financieros y la ejecución presupuestal. Asimismo, aprobar el presupuesto anual de ingresos y de gastos para el año siguiente. Esto está contemplado en la Ley 675 del año 2001, en el capítulo 10, artículo 38, numeral 2 y numeral 4. Leamos textualmente. Numeral 2. Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que deberán someter a su consideración el Consejo de Administración y el administrador. Estos dos órganos administrativos, Consejo y Administración, deben someter a consideración de la Asamblea los estados financieros. Ellos son los responsables de los estados financieros, lógicamente preparados por un profesional, contador público, y en el caso que existan revisores fiscales que deben emitir una opinión al respecto. La aprobación de los estados financieros y del presupuesto se hace a través de votos. Me explico. Un propietario equivale a un voto. Esa es la forma en que se aprueban los estados financieros del año 2018 para este caso. En el numeral 4 indica aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuese el caso. Esta votación se hace por coeficiente de copropiedad. Ojo con este punto. Esta aprobación no es a mano alzada. Esta votación se debe hacer por coeficiente de copropiedad. Aquí no es un voto, un propietario, no señor. Acá se debe contabilizar y sumar los coeficientes de cada propietario, voten positiva o negativamente en la aprobación del presupuesto del año 2019. Tengan mucho cuidado que esto puede ser causal de nulidad del presupuesto que se apruebe si no toman la votación correctamente. ¿Qué estados financieros se deben presentar? Estado de situación financiera, que anteriormente se conocía como balance general. El balance general estuvo vigente hasta diciembre 31, 2015 para el caso de las copropiedades. A partir de enero 2016, los estados financieros se deben presentar con los siguientes nombres: estado de situación financiera, que sustituyó el balance general;
estado de resultados o de operaciones y notas a los estados financieros. Los estados financieros no le puede faltar las notas a los estados financieros. Es de carácter obligatorio. Son un componente sí o sí de los estados financieros. ¿Qué es el estado de situación financiera? Como su nombre lo indica, pues nos va a reflejar la situación financiera de la copropiedad a cierto corte, en este caso a diciembre 31, que contiene activos, pasivos y patrimonio. Los activos son bienes o derechos, y como su nombre lo indica, bienes o derechos es lo que me pertenece, con lo que puedo disponer, tales como efectivo que está compuesto por cajas, bancos, fiducias, títulos de capitalización, CDT y otros. Pasivo, cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar básicamente están concentradas las cuotas ordinarias, extraordinarias, intereses por mora, explotación de áreas comunes y cualquier otro concepto que se haya cargado a los copropietarios. Y la propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo corresponde a los bienes que tiene la administración para llevar a cabo su objetivo, su objeto. Estos bienes no son más aquellos que están a disposición del administrador dentro de la oficina. No puede haber ningún otro bien incluido en los estados financieros, puesto que los otros bienes son bienes comunes. ¿Qué encontramos en la oficina? Computadores, escritorios, muebles, aires acondicionados y otros. Los demás bienes como ascensores, plantas eléctricas, motobombas, limpiadoras, brilladoras, herramientas, no son propiedad, planta y equipo. No se debe reflejar en estado de situación financiera como propiedad, planta y equipo. Esto está contemplado en la orientación 015 emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Pasivos. Los pasivos son obligaciones o deudas. Y así de claro, todo lo que deba la copropiedad es una obligación, deuda, equivale a un pasivo. ¿Con quiénes? Con proveedores de bienes o servicios, empleados e incluso los mismos propietarios en caso de anticipo. Y patrimonio o activo neto es la parte residual, lo que me queda de mi activo menos el pasivo. Cuando pago todas mis obligaciones con mi activo, lo que me queda se considera patrimonio o activo neto. Por lo general, ¿qué contiene el patrimonio? Contiene las reservas, tales como el fondo imprevisto y otras reservas que se hayan establecido por estatuto o por asamblea, y los excedentes que se hayan acumulado durante años anteriores. Estado de resultados de operaciones. El estado de resultados o de operaciones no es más que plasmar financieramente la ejecución presupuestal. Mis ingresos, compuestos por cuotas ordinarias y extraordinarias, intereses por mora, explotación de bienes de áreas comunes y otros conceptos. Estos ingresos no implican que se haya recibido efectivo alguno ni que se haya recaudado. Sencillamente se factura y a través de la gestión de la administración se van recaudando. Eso se refleja, ese recaudo se refleja en mi efectivo en el estado de situación financiera o en mis cuentas por cobrar si no lo he recaudado. Gastos es la ejecución del presupuesto de gastos, donde se ejecutan o se causan las erogaciones necesarias en que incurrió la administración para mantener en buen estado de uso y conservación los bienes y áreas comunes, tales como gastos laborales, servicios, mantenimiento y otros.
En algunas ocasiones, el gasto no va a implicar desembolso de efectivo de forma inmediata. Los gastos que no se paguen se van a reflejar en mi pasivo. Los gastos que no se cancelen en el mes o en el transcurso del año se van a reflejar en mi pasivo. Excedente o déficit es la diferencia entre el ingreso y el gasto. No debería de existir ni excedentes ni déficits, pero ocurre que en ocasiones los gastos son mayores a los ingresos y ahí obtenemos un déficit. O los ingresos son mayores a los gastos y ahí tenemos un excedente. ¿Por qué ocurren estas situaciones? Cuando tenemos mayores gastos, cuando se han presentado situaciones imprevistas, no controlables por el administrador, que se deben causar, y estas pues quedan por lo general generando déficits. Esas son situaciones que nos generan déficits. ¿Qué otra situación nos genera déficit? Un presupuesto mal elaborado. Calculamos mal los gastos y son mayores a lo que teníamos previsto y nuestros ingresos por ende van a ser mayores. Cuando tenemos excedentes, cuando por razones de flujo de caja hemos facturado y no hemos recuperado todo lo que facturamos, no podemos ejecutar los gastos, y al no ejecutar los gastos nos van a quedar excedentes. Ojo con esto, porque esos excedentes se deben tener en cuenta para ejecutarlos en periodos futuros si así lo decide la asamblea, porque ya esto fue determinado y aprobado. Nota: los estados financieros deben acompañar al estado de situación financiera y el estado de resultados, las notas de los estados financieros. Las notas nos hacen una descripción taxativa de lo que está plasmado en los estados financieros. Ayuda a las personas que no son financieros a leer la información. Esto se hace una descripción de hechos relevantes e importantes que hayan incidido positiva o negativamente en la información contable de la copropiedad. Interpretación de estado financiero. Como les decía inicialmente, la mayoría de usuarios o propietarios no conocen de temas financieros y por tanto cuando se les presenta la aprobación de los estados financieros lo hacen sin conocer lo que se les está presentando. Es de gran importancia que ellos conozcan lo que van a aprobar, conozcan lo que le está presentando usted como administrador. De ahí que presento a continuación una sugerencia de qué información se les presenta a ellos paralela a los estados financieros para que ellos puedan digerir la información de una forma más fácil. Información para dummy, lo he llamado información para dummy porque cualquier persona podría interpretar esto. Situación financiera, es decir, al propietario: mire, mi situación financiera el 31 de diciembre era esta. Entonces, disponibilidad de recursos. Con esto lo que buscamos es mostrar con cuántos recursos dispongo a diciembre 31. Así, saldo de efectivo no restringido. ¿A qué le llamo efectivo restringido? Con el que la administración puede contar de forma inmediata, no tiene ninguna restricción, como es el caso del fondo de imprevisto o los saldos de cuotas extraordinarias que están en banco y que no se han ejecutado, o las reservas que se han hecho a través de asamblea y no se han ejecutado. Esos tres recursos que le acabo de indicar están restringidos, la administración no puede disponer de ellos. Cuentas por cobrar recuperables al corto plazo. ¿A qué le llamo el corto plazo? La mayoría de reglamentos contemplan que si una cartera supera 3 meses, una cuenta por cobrar supera 3 meses, debe pasar a proceso jurídico. Y cuando ya eso debe pasar a proceso jurídico, considere que esa cartera usted no va a contar con ella de forma inmediata. Por tanto, es importante separar la cartera de corto y de largo plazo. Así usted podrá saber de forma fácil con qué cuenta al día de hoy
Y esos 3 meses siguientes usted sabe que esa cartera usted la recupera fácilmente porque son el comportamiento de pago de su copropiedad. Y eso le da un subtotal disponible. Menos las cuentas por pagar, les da el saldo disponible neto, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo puede ser negativo? Cuando mis cuentas por pagar son mayor a mi subtotal disponible. O puede ser positivo cuando mi disponible es mayor a mis cuentas por pagar. Ahí de forma inmediata estoy reflejando la situación financiera de la copropiedad sin entrar en detalle en los estados financieros. Más abajo indico recursos no disponibles o que requieren aprobación. Estos recursos no disponibles o que no requieren. ¿Qué requiere aprobación? El efectivo restringido, como le decía, el fondo de imprevisto, los saldos que están en banco de cuota extra. Por eso es importante tenerlos en cuentas separadas para saber, tener certeza que con ellos no voy a contar. Si usted los maneja en una sola cuenta bancaria, va a correr el riesgo de utilizarlo y se va a meter en problemas porque no va a tener con qué responder en el momento en que se requieran estos recursos. Cuentas por cobrar recuperables a largo plazo. Las cuentas por recuperar a largo plazo son aquellas que son superiores a 90 días y con las que usted no puede contar de forma inmediata. Ahí le estamos reflejando cuál es la situación financiera de la copropiedad de una forma fácil y práctica a los propietarios, que ellos van a poderlo entender y van a saber qué aprobar. Sigamos a la siguiente imagen. Operación del año. La operación del año es reflejar mis ingresos causados o facturados, ojo que no implica recaudo, y mis gastos que necesariamente no se han tenido que pagar en el año. El deber ser es pagarlo, pero por el mismo flujo de recaudo de mis gastos causados o facturados no se me permitió cancelar, por eso pues hago la salvedad. Y allí pues tengo mi déficit o excedente operacional del ejercicio, es decir, que mis gastos o mis ingresos fueron mayores o menores. De eso va a depender, como se lo explicaba anteriormente, si es excedente o déficit. Información complementaria. A los propietarios les gusta saber con cuánto iniciaron el año en efectivo, cuánto recaudaron, cuántos fueron los pagos realizados o egresos y cuánto es el saldo final de efectivo. Eso les gusta saber a los propietarios. También les gusta saber cuánto se recuperó de cartera en el año, con la siguiente estructura: saldo diciembre 31 del año anterior, lo facturado en el año, y eso le da un total por cobrar. Los descuentos aplicados siempre y cuando esta copropiedad su copropiedad maneje descuentos, se reflejarán allí. Los saldos netos por cobrar y cuánto recaudó de cartera en el año, y le dará un saldo final de cartera. Asimismo, es importante que usted les informe cuánto recuperó de cartera del año anterior. Para ello eso es importante saberlo, porque con esto, con ese solo factor están midiendo su gestión. Su gestión se mide por la recuperación de cartera. De ahí en adelante depende que usted ejecute o no bien el presupuesto. De ahí depende o no que usted tenga en buen estado los bienes y áreas comunes. Fondo de imprevisto. Me voy a regresar a la lámina anterior. Aquí digo saldo de efectivo no restringido. Cuando hacía la salvedad, o más abajo que digo efectivo restringido, fondo imprevisto, me refiero a esto. El fondo imprevisto acumulado al año anterior debería ser igual al saldo que tenía en la cuenta específica a diciembre del año anterior. Debería, ese es el deber ser del fondo imprevisto. Ocurre que por el flujo de recuperación de cartera esto no es posible. Mi sugerencia es que, como no se pudo recuperar la cartera en su momento, usted no pudo trasladar lo correspondiente al flujo al fondo de efectivo, le recomiendo ir depositando en ese fondo el 1% de la cartera que recupere. Así usted va a ir subsanando lo que no hizo en su gestión anterior o lo que no realizaron las gestiones
de los administradores anteriores. Así usted puede ir recuperando ese fondo de imprevisto. Si usted espera recaudar la cartera 100% para acumular lo que debería haber en el fondo de imprevisto, jamás va a tener ese recurso. Jamás lo va a tener, porque jamás va, muy difícilmente, si existe comportamiento de morosidad, muy difícilmente va a estar saneada su cartera para tener el fondo imprevisto al día. Y el fondo imprevisto del periodo actual se debe someter a aprobación de la asamblea si tuve excedentes. Si tuve excedentes, le debo decir a la asamblea: señores asamblea, solicito aprobación del fondo de imprevistos para el año en curso. Y así podemos trasladar al patrimonio la provisión correspondiente y hacer el respectivo traslado a la cuenta bancaria del recurso. Ojo, si no hubo excedente, es decir, que si hubo déficit, se sugiere, según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública lo plasmó en orientación 015 del año 2015, indicaba que si existían excedentes, se sometiera a consideración de la asamblea, pero si en el caso contrario existen déficits, no sería necesario someter a consideración de la asamblea el fondo de imprevisto, puesto que fue consumido por los gastos de la copropiedad. En el caso en que exista déficit, algunos tratadistas, algunos profesionales de contaduría, entre ellos yo particularmente, considero que sí se debe hacer la reserva del fondo de imprevisto indistintamente si hubo déficit o no. La razón del fondo de imprevisto es esa: generar una reserva. Ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal pues nos va a mostrar cuánto fue mi presupuesto, cuánto fue la ejecución y el cumplimiento de ellos. Recuerda que en ese numeral 2 del artículo 38 nos indica que se aprobarán los estados financieros y la ejecución presupuestal del año inmediatamente anterior. De ahí pues que podamos medir cómo fue la gestión de la administración, si cumplió o no con lo que se estableció en el presupuesto de gastos. El fondo de imprevisto por lo general no se ejecuta. Miren que la ejecución de gastos del fondo de imprevisto lo tengo en blanco, por lo general no se ejecuta. Perdón. Y el presupuesto de ingresos, la ejecución, miren que en el rubro de intereses en el presupuesto y otros ingresos no contemple nada. Ese debería ser la razón de ser. Algunas copropiedades contemplan los ingresos por explotación de áreas comunes, más que todo pues el tema de las antenas. Ya es casi común que la mayoría de copropiedades exploten sus áreas comunes, y para ello es significativo el ingreso que genera por explotación de las antenas y lo toman como un ingreso permanente, disminuyendo el valor a pagar de las cuotas de administración. Y miren que en la ejecución sí se reflejan los intereses en los ejecutados y los otros ingresos, pues así fue el comportamiento contable. Ejecución presupuestal año mes a mes. Es importante indicarle cuánto fue el gasto de cada mes. Esto es relevante, importantísimo. Estos dos datos anteriores, la ejecución presupuestal del año y la ejecución mes a mes, son cifras ciegas, no dicen nada. Si usted le presenta un anexo de ejecución presupuestal donde les indique el concepto, el mes, documento o egreso donde se ejecutó ese concepto, el tercero que ejecutó el concepto, el detalle del concepto y el valor de cada partida del presupuesto, créanme que usted va a tener un gran avance significativo en el desarrollo de su asamblea, porque allí van a responderse de forma automáticamente muchas inquietudes. Los propietarios van a ver de una forma directa, en la que usted no tenga que explicar en qué se ejecutó cada partida, porque usted se lo está enviando junto con la convocatoria. Van a tener tiempo suficiente para analizar y revisar la ejecución presupuestal detallada, en la que ellos ya pues van a ir con claridad a la asamblea.
Ahora, si usted puede elaborar un video instructivo, digamos que en cabeza del contador, usted como administrador, haga un video tal como si estuviese presentando la información en la asamblea y ese video lo enviara junto con la convocatoria, yo considero que se estaría avanzando un alto porcentaje de la asamblea, puesto que ya van a ir explicada la información y los propietarios van a llegar con objeciones, o incluso antes que se desarrolle la asamblea ellos podrían acercarse a la oficina a pedir aclaraciones de lo que usted ponga en el video, a pedir aclaración, y cuando lleguen a la asamblea nada más es decir aprobación de los estados financieros, que si están aprobados o no, porque ya todos tuvieron la oportunidad de conocer la información que usted les presenta. Puede ser positivo o negativo para algunos casos, pero considero que va a ser más los positivos que los negativos, que le enviemos una presentación en video de lo que es la información financiera a diciembre 31, junto con la convocatoria, y con esto usted va a avanzar un 70 o un 80% de la asamblea, se los aseguro. Proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto del año siguiente, para este caso 2019, pues siempre va a estar basado en el presupuesto del año anterior, en este caso 2018. Hay que tener en cuenta qué partidas fueron esporádicas o que se presentaron de forma ocasional, que no se van a presentar en el próximo. Usted espera que no se presenten en el año para que no la afecten, para el próximo año, para que no le afecten el presupuesto. Esos son factores que hay que tener en cuenta. Unas recomendaciones para el proyecto de presupuesto: estructure su presupuesto. Cuando yo me refiero a que lo estructure, es que lo separe y lo presente de forma macro. Asimismo, pues le sugiero que presente la ejecución presupuestal, rubros macros, laborales, servicios, mantenimiento, gastos. Eso le da está mal escrito allí su total, y fondo imprevisto. Esto le da una visión macro de las personas. Si ellos consideran irse a los detalles, ya es complementario, pero usted le está presentando una información macro, global de la información, que podría pues minimizar el nivel de detalle. Si ellos consideran que su cumplimiento porcentual está dentro de lo aceptable, créanme que no se va a ir a los detalles, y eso pues agiliza las asambleas. 2. Tenga anexos por cada partida en la que muestre cómo se calculó cada rubro. En el mismo archivo del proyecto de presupuesto tenga unas hojas complementarias que le permita mostrar cómo calculó cada rubro. 3. Tenga un archivo complementario donde estén las cotizaciones, para aquellos que son más curiosos puedan observar de dónde se están tomando las partidas presupuestales, quién las cotizó, qué rubros o qué consideraciones tuvieron en las cotizaciones. Si está a su alcance, realice un instructivo paso a paso de cómo llegar a los detalles y anexos que conforman la partida general. Esto es importante, puesto que las personas pues van a tener una guía de cómo obtener esa información, y no deje nada a la imaginación de los propietarios. Cada vez que usted le deja a la imaginación de los propietarios, destruyen su trabajo. Así que no deje nada al azar y cierre las brechas. Si ejecutó cuota extraordinaria, presente la ejecución de la cuota extra. ¿Cuánto fue lo aprobado o facturado? ¿Cuánto recaudó de esa cuota extra? ¿Cuánto queda por cobrar? Lógicamente que debe estar un detalle de quiénes se les debe, a quienes están por cobrar esas cuotas extraordinarias. ¿Cuánto ejecutó de la cuota? ¿Cuánto es el saldo por ejecutar? Y el saldo en banco por ejecutar. Recuerdan que en la primera parte le indiqué del efectivo restringido. A eso me refiero, al saldo en banco de cuota extra por ejecutar. Receptor satisfecho. Aquí los receptores son los propietarios y usted es el encargado de gestionar. Para eso lo contrata, para que mantenga en buen estado los bienes y áreas comunes. Estos se mantienen con la recuperación efectiva de la cartera. Si usted hace una buena recuperación de cartera
y ejecuta acciones para mantener en buen estado el bienes áreas comunes, informen a los propietarios. Infórmenle y no se los deje su imaginación. Ellos por lo general no ven su trabajo, pero si usted se los informa, les está haciendo saber cuál es su gestión. Y así van cerrando esa brecha en el imaginario que ellos tienen de que usted no hace las cosas bien. Si usted le informa qué está haciendo, cómo lo hizo y en qué momento lo hizo, créanme que va a tener una copropiedad satisfecha y puede garantizar su continuidad en la copropiedad. Muchas gracias por su atención. Les habló el Quijomar Payares Armenta, contador público, especialista en propiedad horizontal. En una próxima presentación les estaré hablando específicamente de los estados financieros para que usted como administrador pues tenga herramientas para interpretarlo y analizar esto y pueda hablar con propiedad de la información que está plasmada allí y no tenga que esperar el acompañamiento de nosotros los contadores para poder desenvolverse en este tema. Muchas gracias por su atención.